Estimados estudiantes de la Universidad Rural, bienvenidos al tema número 3 de Botánica General, en donde vamos a trabajar el día de hoy los temas de microtúbulos, plástidos, mitocondrias, ribosomas, microsomas, lisosomas, esferosomas. Sean bienvenidos a la clase. Dentro del objetivo de la clase tenemos conocer y explicar los componentes protoplasmáticos, funciones y características para su estudio y comprensión en botánica general. Hemos venido leyendo y teniendo algunos conceptos teóricos, fundamentos acerca de lo que es la estructura celular, con el fin de ir conociendo cómo está formada esta célula, cuáles son sus partes, de las cuales se compone, y de la misma que su función es muy importante para el desarrollo, para el crecimiento y para al final pues dar los frutos necesarios que se necesitan en el desarrollo de la planta. Dentro de la estructura celular tenemos tres partes importantes que son los límites celulares, tenemos lo que son los citoplasmas y dentro de ellos están varias divisiones y subdivisiones y también tenemos lo que es el núcleo. Parte de esto ya lo hemos venido trabajando. Les coloco esta información para que podamos ver un poquito, ¿verdad?, cómo están, qué es lo que estamos viniendo trabajando dentro de la estructura celular. Y el día de hoy, pues vamos a estar abordando un poquito en cuanto al tema de los organelos con membrana. Dentro de esto vamos a hablar un poquito de lo que es los plastidios, vamos a hablar un poquito de los lisosomas, de mitocondrias. Ya hablamos del aparato de Golgi, retículo endoplasmático, vacuolas. Vamos a terminar de trabajar este tema del citoplasma, que son organelos con membrana. Y vamos a también a ver algunos otros temas que son de importancia, pero que los podemos contemplar dentro de la división de los complejos supramoleculares, conocidos como los ribosomas. Vamos a ir viendo varias estructuras dentro de lo que es una célula vegetal para ir conociendo más a fondo los conceptos fundamentales, y esto más adelante pues nos va a servir para conocer ya en la práctica lo que es la célula vegetal para su estudio. Muy bien, entonces dentro de la última clase que vimos hablábamos de los microtúbulos y decíamos que dentro de los microtúbulos tenemos tres divisiones. Hablábamos de los microfilamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios, dentro de los cuales decíamos que la función principal de microtúbulos, su estructura celular pues ayuda a los polímeros proteicos, ¿verdad? Toda la forma de la estructura de las proteínas básicamente que estábamos hablando acá. Cada uno de estos se enlaza como que fueran perlas, formando perlas o cadenas. Lo que provoca al final son todas las funciones de las proteínas que ayudan a mantener la forma de una célula también, ¿verdad? Entonces acá es muy importante estudiar estos microtúbulos, cómo es su estructura, su funcionamiento y cuál es al final cómo esto se va multiplicando para el encadenamiento y finalizar con la multiplicación de las proteínas, que es la base de los microtúbulos. Por supuesto que cada uno de estos tiene ciertas medidas dentro del funcionamiento de lo que es una célula vegetal. También estábamos hablando sobre la importancia que tienen estos mismos microtúbulos dentro de la estructura y que ayudan a los cromosomas que se mueven durante la multiplicación celular y que son estructuras pequeñas que se llaman orgánulos celulares que se mueven dentro de la misma célula. Estos son algunos encaminamientos que van a llegar a la vesícula celular y que tienen un proceso celular al final en donde su función es pues prácticamente mantener la forma de la célula por medio de las proteínas.
Entonces, dentro del estudio de esto, ¿verdad? Necesitamos, ahorita estamos viendo la parte de fundamento teórico de la información celular. Conociendo nosotros la parte de los fundamentos teóricos de la célula vegetal, vamos a poder entonces trabajar más adelante algunos ensayos, información más práctica, teniendo el conocimiento de lo que cada uno de estos conceptos. Sí, decíamos también que tenemos el otro tema que es Plastidius, que también ya lo habíamos abordado parte de, y que son organelos presentes solo en células vegetales y de algas, que están rodeados por una doble membrana y contienen ADN plastidial. De esta manera son semiautónomos, ya que contienen la maquinaria genética necesaria para sintetizar algunas proteínas que les son propias. La función principal es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por la célula. Por ejemplo, acá hablamos un poquito de los carbohidratos, ¿verdad? Que ya es una parte en la cual se desarrolla. Los plastidios, podemos recordar, ¿verdad? Que vimos en la clase anterior que está formado por una membrana externa, por una membrana interna y por un espacio interno en donde se da todo este desarrollo de los plastidios. Esta función es muy importante para el crecimiento de las plantas, que al final pues su función eh, es darle un desarrollo a la misma planta, y que por medio de estos plastidios, en donde contienen ADN plastidial, podemos tener como la genética estructural de la célula vegetal, conocida como un desarrollo plastidial, en donde se dan al final a conocer los distintos colores de los vegetales. Tenemos dentro de los plastidios tres tipos que son importantes mencionarlos. Acá vamos a hablar un poquito de los cloroplastos, de los cromoplastos y de los leucoplastos, que son las tres divisiones o los tres tipos de plastidios. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Pues tenemos que los cloroplastos son verdes debido a la clorofila que predomina en ellos. Son los encargados de realizar la fotosíntesis, aparecen en las partes verdes de las plantas, son muy numerosas y bien diferenciados en las hojas. Internamente se diferencian en dos componentes principales, que son el sistema de membrana y la matriz de estromas. Dentro de los cromoplastos suelen ser amarillos, anaranjados o rojos a causa de los pigmentos carotenoides. Se presentan usualmente en pétalos, frutos maduros y en algunas raíces, como por ejemplo en la zanahoria. Dentro de los leucoplastos también tenemos que son pigmentaciones que suelen localizarse en tejidos no expuestos a la luz, acumulan sustancias de reserva tales como almidón, amiloplastos, proteínas, proteinoplastos, grasas, también dentro de los leucoplastos de los tejidos que se exponen a la luz pueden convertirse en cloroplastos a la vez, ¿verdad? Es decir, que el desarrollo de estos tres tipos de plástidos podemos entenderlos como un tejido de asimilación, en donde tenemos los plastidios iniciales, ¿verdad? Y vamos a tener dos, dos etapas acá. Una en donde si tenemos oscuridad, cuál va a ser ese proceso que se va a desarrollar dentro de la célula vegetal, dentro de lo que es el ADN plastidial, y que al final vamos a conseguir un poco de luz cuando empieza su desarrollo, y dentro de eso vamos a llegar a ver lo que es el almidón, y dentro del almidón vamos a encontrar amiloplástidos, que son granos de almidón. Pero, sin embargo, también está el otro desarrollo de los plástidos, en donde está directamente fijada por la luz. Y acá, recordémonos que van a ver un desarrollo más completo de los cloroplastos jóvenes,
y dentro de la luz directa pues vamos a encontrar los cronoplastos, que son colorantes ya disueltos, ¿verdad? Es decir, los colores directamente que se van a generar a través de estos procesos. Este desarrollo de los plástidos pueden darse en el desarrollo de los tejidos diferentes situaciones que se pueden presentar. Es por eso que al momento de realizarse las plantaciones de los vegetales, por ejemplo, hay zonas en donde se desarrollan determinados frutos, determinados vegetales, determinadas plantas, determinados árboles con ciertas características debido acá a la humedad, debido a la altura sobre el nivel del mar, debido a las características del lugar como la temperatura, las horas luz del día, ¿verdad? Y todo esto le va dando esa forma a las vegetales, a las plantas, y por supuesto es la adaptabilidad que cada una de estas tiene y su desarrollo. Es por eso que en cada lugar se ven diferentes plantas o frutales o árboles y que se van dando sus características de acuerdo a estos procesos del ADN plastidial, en donde se presenta esta característica natural dentro de la oscuridad y la luz que predominan en este desarrollo y que pues le va dando ciertas características a los vegetales, ¿verdad? Para su estudio, y en algún momento algunos pues presentan algunas otras características debido a esa composición química que hay dentro del mismo hábitat en donde estas se desarrollan también, ¿verdad? Entonces tenemos acá eh, otra parte muy importante que vamos a trabajar, que es el mitocondrias. Dentro del mitocondrias tenemos, eh, esta es la estructura para que nosotros la conozcamos, ¿verdad? Estas son las partes del mitocondria. Contamos acá con las partículas de ATP, tenemos el espacio intermembrana, que es también tenemos la matriz, tenemos crestas, tenemos ribosomas, gránulos, está el ADN y la membrana interna y membrana externa. Son las partes de las cuales se compone el mitocondrias, y para eso también tenemos que mitocondrias son organelos que se encuentran en todas las células eucariotas. Están rodeadas por una doble membrana y contienen ADN mitocondrial. También sabemos que su función principal es la de respiración celular, que genera ATP. Presentan varias formas, esféricas, alargadas y a veces lobadas. La membrana interna forma invaginaciones, crestas dentro de la matriz. También la matriz está constituida fundamentalmente por proteínas, contienen ribosomas de menor tamaño que los del citoplasma, con fibrillas de ADN, pero su capacidad genética es limitada y la formación de nuevas mitocondrias se realiza por división. Las mitocondrias también son las centrales energéticas, se encargan de producir la energía química para la célula, todo a partir de la síntesis del ATP. Son capaces de capturar la energía luminosa para hacer azúcares en la fotosíntesis. Y también tenemos que dentro del mitocondrias, su estructura que habíamos visto, ¿verdad? Es muy importante conocer que se componen de tres espacios muy diferentes, que son las crestas, que son las crestas mitocondriales, y el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial. Esta sería lo que es el mitocondrio, ¿verdad? Y las funciones importantes encargadas de producir la energía química para la célula a partir de la síntesis de la generación de energía, es a través de los azúcares en el proceso de la fotosíntesis que se da directamente, ¿verdad? Entonces, estos son los fundamentos teóricos de lo conceptuales dentro de las partes de una célula.
Bien, entonces pasamos al otro tema que serían los ribosomas. Dentro de los ribosomas vamos a tener acá que también es una parte muy importante de la célula y que está compuesta por ARNT, por aminoácidos. También tenemos lo que es el ARM, subunidad pequeñas, tenemos subunidades grandes y tenemos lo que es un desarrollo de nuevas proteínas. ¿Cuál es la importancia de los ribosomas para esto? Son pequeñas partículas que se presentan libres en el citoplasma o por fuera de las membranas del retículo endoplasmático, así como en el núcleo, los cloroplastos y las mitocondrias. Consta de ARN y proteína. Los ribosomas encadenados en racimos están involucrados en la síntesis de las proteínas, es decir, que el ARN y las proteínas de los ribosomas son estos racimos que nosotros podemos ubicar acá. Y es muy importante esta función. Es decir, que todas estas partes de la célula cumplen una función dentro de la célula. Por ende, todas las partes teóricas de la célula vegetal son muy importantes conocerlas y saber cuál es la función que tiene para su desarrollo, para su crecimiento, con el fin de que cuando se realicen estudios o ya se tenga el trabajo de campo directamente, podamos nosotros tener esas definiciones conceptuales de cómo son los ribosomas, cuál es su función, por qué está dañada cierta planta, ¿verdad? Que también ya vamos a vincular un poquito la parte de la botánica con todos los aspectos de los daños que se pueden ocasionar en las distintas plantas debido a muchas situaciones de carácter cultural, lógicos, en fin, dentro de otras características que pueden ocurrir. Cuando se tienen los conceptos de lo que son las características de una célula vegetal, son con el fin de tener el concepto de las generalidades de una célula para poder, perdón, para poder más adelante desarrollar ciertas habilidades en el conocimiento de la planta que nos van a servir para realizar estudios, investigaciones, análisis, variedades, mejorar genética, hacer un sinfín de situaciones conociendo todas estas partes que contiene una célula. Y recordémonos que también estas células tienen ese funcionamiento del desarrollo de las plantas en cuanto a los vegetales, a las frutas, a los árboles, pero que de alguna manera es un proceso natural, ¿verdad? Que se va dando dentro del desarrollo del mismo para contribuir al final a tener los beneficios que cada uno de estos nos brinda a no solamente a los seres humanos, sino que también una interacción en el medio ambiente con los factores bióticos y abióticos que se contemplan. Muy bien, entonces, dentro de esta importante información de los ribosomas, también tenemos características que debemos de conocer. Las características de los ribosomas, tenemos que los ribosomas tienen la importante función de sintetizar y traducir la información para la producción de proteínas. Base para la mayoría de los procesos biológicos necesarios en el ciclo de vida de una célula. Por ejemplo, son responsables por el transporte de sustancias, regeneración de tejidos y regulación del metabolismo. Esta parte del ribosoma, ¿verdad? Es muy importante para realizar estudios, ya que por medio de esta parte de la célula, su función es la de producir proteínas. Entonces, al momento de poder realizar algún tipo de experimento, nosotros debemos tomar en cuenta cuáles son esas características que tiene para ver que el mismo funcionamiento se pueda continuar o se pueda mejorar. En este caso, los ribosomas también son responsables por el transporte de sustancias,
regeneración y tejido y regulación del metabolismo, ¿verdad? Es decir, que dentro de la misma también hay una función muy importante para el desarrollo del metabolismo, y lo que hace acá pues es una regeneración del tejido, y a la vez por todo esto es como que estuviéramos hablando de cierta manera de una persona humana, ¿va? Donde estamos hablando también de todas lo que es el ADN, el ARN, las características de los genes, dentro de ellas cómo se da todo el desarrollo interno, y las proteínas, ¿verdad? O sea, los tejidos y la formación y todo. Es partes, así como para nosotros son importantes por nuestra estructura y por las características que presenta para el desarrollo. También estas características son muy importantes para las plantas, para mantenerse vivas, para su desarrollo, para su estabilidad dentro de un ambiente, dentro de un hábitat, que muchas veces estas partes de estas células al desarrollarse en determinados hábitats van teniendo algunas diferencias. Sin embargo, también sabemos que hay determinadas plantas que se dan únicamente en el hábitat a las cuales se pertenecen y que no pueden haber de las mismas características. Por ejemplo, podemos hablar dentro de estas características de las partes de la célula que si estamos acá en la producción de melocotón de Salcajá, ¿verdad? Donde ahí se producen las grandes plantaciones de melocotón salcajense, ¿verdad? Porque hay variedades. Entonces, por ejemplo, si tenemos este melocotón salcajense, por el nivel de la altura, el clima, por las horas luz, en fin, se puede dar este tipo de melocotón y tiene todas estas características, ¿verdad? Del desarrollo de ese fruto. Sin embargo, por ejemplo, si estamos hablando de esta misma planta, pero que se va a desarrollar en otro ambiente, por ejemplo, podemos decir en un municipio de Huehuetenango que está a 1500 metros sobre el nivel del mar y que sus olas pues no son tan frecuentes, que el clima es más frío y la misma variedad del mismo fruto pues no se va a desarrollar, ¿verdad? No se va a dar por el hábitat que cumple todas las características, y es donde se va a desarrollar todas estas partes del crecimiento de una célula. Entonces tenemos que tomar en cuenta todas estas situaciones para poder ver las características de lo que lo que tiene la planta para poderse desarrollar dentro de su hábitat. Y es acá entonces en donde cumple la estructura o la estructura de una célula, las definiciones teóricas, el concepto muy importante para ir conociendo todos estos tipos de plantas, ¿verdad? Cómo es su desarrollo y cuál es también importante que son los beneficios que nos aportan. Aquí hemos estado hablando de las proteínas, también un poquito de los carbohidratos, o sea, todo lo que realmente nos puede transportar estas pequeñas células, ¿verdad? A través de su funcionamiento y sus características, que al final, pues su función principal y final es el de poder proporcionar esos vitaminas, todo ese enriquecimiento que tiene para el desarrollo de la propia vida, ¿verdad? Que somos, pues, tanto las personas como los animales y la interacción entre sus sistemas bióticos y bióticos que de una u otra manera se interactúan todos, ¿verdad? Entonces tenemos, acá les coloco yo algunas características de los ribosomas, eh, que es muy importante también conocer las divisiones, las subdivisiones de los ribosomas y cómo se da esa cadena de formación para la producción de proteínas. Y ese es un proceso también biológico y necesario que se da dentro de la misma célula, y del comportamiento de las sustancias de generación de tejidos y regulación del metabolismo dentro del desarrollo de las mismas características de lo que estamos hablando ahorita, que son los ribosomas. Tenemos entonces que dentro de un poquito de historia, digamos, ¿verdad? Eh, para conocerlo, el término fue acuñado por el científico oriundo de Francia llamado Claude
cuando observó los productos finales de la centrifugación de la materia hepática. A mediados de los años 60, el investigador Seikevich asoció a los microsomas con los remanentes del retículo endoplasmático tras llevar a cabo el proceso de homogeneización celular. Estamos hablando acá entonces de los microsomas, y los microsomas los podemos observar en esta estructura, pero que también lo vamos a localizar en una célula vegetal en donde están asociados. Pero también es importante conocer que han habido científicos que se han dedicado a la investigación para darle tanto el nombre y la definición teórica en cuanto al funcionamiento, a partir de investigaciones, ¿verdad? De cuál es este funcionamiento que tiene esa estructura, para poder decir, ¿verdad? A través de qué tipo de ensayos ellos lograron llevar a cabo sus procesos y completar sus investigaciones. Entonces tenemos que dentro de los microsomas, que son estructuras celulares formadas por una unidad de membrana que contienen enzimas con diferentes funciones, que varían de acuerdo con las células del tejido y que se encuentran dentro de las mismas. Podemos mencionar lo que son los peroxisomas, los glioxisomas, el esferosoma, los microtúbulos y los ribosomas. Ya hablamos un poquito de los microtúbulos, que su función es de esas tres subdivisiones, que es el encadenamiento, como que fueran perlas de la función de proteínas, ¿verdad? También hablamos un poquito ya de los ribosomas y cuál es esa función dentro de esas características de la célula vegetal. Entonces tenemos acá dentro de las características dos informaciones muy importantes. Yo les coloqué todo esto porque es importante que conozcamos esas características, en donde los microsomas es una vesícula formada por membrana provenientes del retículo endoplasmático. Por lo tanto, ya tenemos ahí la relación de lo que es el retículo endoplasmático con el microsoma. Luego tenemos que durante los tratamientos celulares de rutina que se realizan en el laboratorio, las células eucariotas se revientan y las membranas que sobran se agrupan nuevamente en forma de vesículas, dando lugar a los microsomas. Otra característica es el tamaño de esta estructura vesiculares o tubulosas, que se encuentran en rango de 50 hasta los 300 nanómetros. Tenemos dentro de esto también composiciones de la membrana microsoma, y nos dice que son idénticos a la membrana del retículo endoplasmático. En el interior celular, la red de membrana del retículo es tan extensa que constituye más de la mitad de todas las membranas totales de la célula. También tenemos aquí que el retículo está formado por una serie de túbulos y sacos llamados cisternas. Ambos están formados por membranas. Este sistema de membrana forma una estructura continua en la membrana del núcleo celular. Se pueden diferenciar dos tipos, dependiendo de la presencia o no de ribosomas. Tenemos el retículo endoplasmático liso y rugoso, si los microsomas son tratados con ciertas enzimas, y los ribosomas pueden desprenderse, ¿verdad? Es decir, entonces, que dentro de las características importantes, esto también nos puede dar más adelante el desarrollo de las plantas, de los frutos, de los vegetales, y por supuesto cumple con ciertas características que se trabajan dentro de las definiciones conceptuales de lo que son sus características. Tenemos que dentro de los lisosomas es un tejido de orgánulos celulares indispensables para la digestión celular. Acá estamos hablando ya de otro tipo de información que generan estas características celulares. Estamos hablando ya que los lisosomas es una función de digestión celular. ¿Cómo se da esto? Son burbujas dentro del citoplasma en las que están contenidas diferentes enzimas hidrolíticas, o sea, digestivas, capaces de descomponer las moléculas complejas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos en moléculas mucho más simples. ¿En dónde vamos a encontrar los lisosomas?
Si nos acordamos, este es lo que es el cuerpo de Golgi, dentro del cual nosotros encontramos los lisosomas aquí en esta parte. Estas lisosomas están presentes en todas las células eucariotas. Se crean en el aparato de Golgi, en la célula a partir de vesículas cuyo interior es necesariamente ácidos en un pH de 5 y se encuentran aisladas del resto de las células para que las enzimas digestivas no las destruyan. Acá entonces tenemos esta estructura de los lisosomas, ¿verdad? Y acá es en donde se encuentran, que son burbujas dentro del citoplasma. Acá decimos en la definición, son burbujas dentro del citoplasma en las que están contenidas diferentes enzimas hidrolíticas. Acá es donde nosotros las vamos a ubicar, ¿verdad? Que están presentes en todas las células eucariotas y que se crean en el aparato de Golgi. Recordémonos que este es el aparato de Golgi. Y acá es donde nosotros vamos a encontrar esa estructura y que son capaces de realizar el funcionamiento de la digestión celular. Bien, entonces es importante, ¿verdad? La información que nos dan acerca de los lisosomas, cuál es su importancia, en dónde lo podemos localizar, que tiene una vinculación con el aparato de Golgi, y dentro de ellos, en donde su interior es necesariamente es un pH ácido, ¿verdad? Y dentro de las mismas, las enzimas digestivas están fuera del resto del resto de las células para que las enzimas digestivas no las puedan destruir, ¿verdad? Entonces tenemos que dentro de los lisosomas características muy importantes como lo son que los lisosomas, también previo a eso, los lisosomas fueron descubiertos en 1974 por el bioquímico de origen belga Christian de Duc. Entre hallazgos, entre otros, le valió un premio Nobel de Fisiología. Recordémonos que la fisiología estudia todas esas partes de las características que contienen, en este caso estamos hablando de la célula vegetal, ¿verdad? Entonces acá fue un aporte muy importante que se han dado dentro de las investigaciones que han surgido y que esos conceptos aún se mantienen dentro de la botánica, pero que también sus aportes han sido muy importantes para el desarrollo de las aportaciones, de las investigaciones, de los nombres y el funcionamiento que tienen en la actualidad. Dentro de las características de los lisosomas podemos presentar una alta concentración de enzimas digestivas especializadas en lipasas, glucosidades, proteasas y nucleasas. Su pH es notariamente ácido en comparación con el citosol, que es neutro. Se forma en la red trans del aparato de Golgi. Se conecta al resto del núcleo mediante una serie de mecanismos de transporte que conducen de afuera de la célula hacia adentro o viceversa, ¿verdad? Entonces acá es importante conocer cuáles son esos aportes que se han encontrado dentro de los lisosomas y sus características para el funcionamiento que hablábamos acá, ¿verdad? En dónde se localiza, y es indispensable conocer la parte de la digestión celular que se trabaja dentro de las burbujas, en las cuales se diferencian enzimas hidrolíticas, digestivas, y que son capaces de descomponer las moléculas complejas, ¿verdad? Muy bien, entonces estos aportes son importantes conocer dentro de las definiciones de las partes que conforman esa célula vegetal. Entonces tenemos también lo que son las funciones de los lisosomas. Como ya vimos las características, vamos a ver un poquito de los lisosomas que operan como estómagos celulares. Su contenido rico en enzimas digestivas sirve para degradar moléculas complejas en otras más simples y manejables. Son útiles tanto para asimilar material extracelular, desde nutrientes hasta bacterias y agentes nocivos, ya sea por fagocitos o endocitosis, como para lidiar con el material obsoleto de la propia célula.
que a través de la digestión es reciclado para mantener los organelos siempre jóvenes. Tenemos dentro de las funciones de los lisosomas, ¿verdad? La importancia de el contenido de enzimas digestivas. Y podemos verlo en esta parte de acá, ¿verdad? Donde están la parte de los lisosomas y se da de una manera las enzimas que su función es ser una función digestiva dentro de la misma planta, ¿verdad? Muy bien, y al fin, como tenemos todavía un tema que son los esferosomas. Y los esferosomas son pequeños cuerpos de apariencia granular eh, rodeados por una membrana simple, al igual que los lisosomas. Se supone que se originan a partir de vesículas que se desprenden del retículo endoplasmático. Los esferosomas contienen en su interior enzimas a las que se les atribuye la síntesis, almacenamiento y transporte de líquido, también conocidos como cuerpo de aceite. Estas son presentes en las células de plantas con una conexión glioxisome, organulos de 0,5 a 1 micrómetro de diámetro en el microscopio electrónico de una media esfera unitaria rodeada por una membrana. La estructura fina se puede ver en el interior. Su composición química es principalmente lípidos y proteínas, ¿verdad? Estamos hablando acá de los esferosomas, que son eh, plantas características aceitosas, ¿verdad? Que su estructura fina puede ser se puede ver en el interior y su composición química es principalmente la de lípidos y la de proteínas, ¿verdad? Donde se almacenan todos estos lípidos y todas estas proteínas. Y se da la característica que son fórmula de como gotas de aceite. Muy bien, entonces tenemos acá para poder ya ir culminando una serie de preguntas, las cuales ustedes pueden, pues les dejo el tiempo para que le tomen una captura de pantalla o las vayan copiando. Y estas preguntas corresponden a la semana 1. Vamos a tener preguntas de la semana 1, la semana 2 y esta semana que estamos trabajando, que es la semana número 3. Es una serie de preguntas tipo cuestionario, ¿verdad? Para que ustedes puedan elaborarlas en su cuaderno y después les van a estar informando la manera en que se va a trabajar esta serie de preguntas, ¿verdad? Esta sería las preguntas en relación a la clase número 2. También les dejo acá el tiempo para que puedan tomarle captura de pantalla o puedan ustedes copiar, las cuales deben de contestar, de resolver en su cuaderno. Estas son preguntas con fundamentos teóricos únicamente, ¿verdad? Que es ahorita la parte teórica la que estamos desarrollando. Y por último les dejo las preguntas de la semana número 3, que es la que estamos trabajando, con el fin de que ustedes puedan contestar estas preguntas y puedan tenerlas dentro de sus cuadernos, ¿verdad? Puedan analizarlas, puedan realizar un repaso general de lo que hemos estado trabajando para que puedan ustedes tener la información en detalle, ¿verdad? Entonces, eh, estamos aquí culminando la clase y estamos acá con las preguntas. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos, ¿verdad? Aquí están las preguntas nuevamente. Si no le ha tomado captura de pantalla, usted pueda tomarle la captura de pantalla respectiva y pueda usted tener ahí el detalle de lo que estamos nosotros trabajando. Muy bien, entonces, si ya tienen ustedes esta información,
Esto ha sido la clase del día de hoy en cuanto a los temas de desarrollo que estamos realizando, con el fin de que usted pueda tener la información necesaria eh, en cuanto a los conceptos y fundamentos necesarios de lo que es el tema, ¿verdad? De botánica, y que más adelante pues vamos a ir trabajando esto en formas diferentes. Muchas gracias por su atención. Es un gusto